Me llamo José Jesús Terrón López y trabajé en la azucarera del Pilar entre los años 1976 y 1985 como administrativo en la oficina central. Yo comencé a trabajar en la Sociedad General después de haberme presentado a unas oposiciones en Madrid, en las oficinas centrales de la Sociedad General Azucarera, y aprobé el examen, saqué el número 3 y me permitieron elegir centro y elegir Motril. Bueno, mi trabajo en la oficina consistía en redactar actas de lo que hacíamos. Tenía también que ir a Motril a gestionar todo lo que se hacía a nivel de seguridad social, de hacienda, de correo, de banco. Y bueno, también estuve un tiempo llevando el almacén de materiales, que todo lo que entraba y salía había que recepcionarlo o hacer los partes de dónde iba cada uno de los materiales, hacer inventarios, etcétera. Como coincidía que el listero estaba de vacaciones cuando ya no había temporada de moldura de campaña, pues era relativamente fácil, era pues pasar lista por la mañana, por la tarde cuando en el segundo turno, y bueno, pues elaborar las nóminas. Y bueno, en la oficina pues llevábamos toda la administración general, al margen de cultivos que lo llevaban ellos, pues toda la administración general. Por ejemplo, se vendía la producción de azúcar, pues la facturación, los cobros, todo, las relaciones con otras empresas, todo las directrices de la central, todo. Bueno, en realidad la labor del listero consistía en pasar listas cada vez que entrábamos y elaborar las nóminas y todo lo relacionado con el personal. Era una labor que no es que fuera muy complicada, pero que bueno, llevaba su trabajo diario también, llevar todo al dedillo, faltas de asistencia por las circunstancias que fuera, en qué lugar estaba cada uno en cada momento, aunque más o menos los lugares estaban preconcedidos ya y no era muy complicado. Después, en la época de campaña, pues sí, ya tenía un trabajo bastante ingente porque venía bastante gente por aquí, temporeros, gente que venía a cargar, a descargar, todo. Pues eso era una labor del listero. En cultivos trabajaban dos personas, el jefe de cultivos y el oficial de cultivos. El jefe de cultivos pues estaba normalmente casi todo el día visitando a cultivadores, visitando fincas, o sea, haciendo una labor de captación de clientela, por decirlo de alguna manera. Y el oficial de cultivos pues hacía pues todo lo referente a la administración, pagos a cultivadores, recepción de gente que venía a trabajar en la zona por ejemplo, en las mondas, todo eso, pues llevar una relación de toda la gente que venía, de la que no venía, que habían estado en otras épocas,
la distribución de la gente por distintos aperos, viviendas, todo eso, pues lo llevaba a cultivo. Toneladas de caña que se habían contratado a determinados cultivadores, que se habían molido, todo eso. Todo lo que antes, por ejemplo, no cobrábamos, en los primeros años no cobrábamos por el banco. Entonces las nóminas se pagaban aquí directamente en un sobre que se le metía el dinero a los trabajadores y cada uno, pues eso también era labor del listero, coger el dinero y a cada uno pues 7.836, pues ahí va. Y esa era la labor que ejercía yo también cuando no estaba él. Las pagas extras y la paga de beneficios eran 3 al año, paga de beneficios y 2 pagas extras, pero eso no estaba prorrateado en las nóminas, o sea, eso tenía su época, la paga extra de Navidad, la paga de 18 de julio, que antes era, y la paga de beneficios, pues que también se daba en julio, se daban 2 pagas juntas en realidad. Cada uno, en la sociedad existía una política de que cada uno de los trabajadores en la nómina se le retenía un dinero que pasaba a una caja de ahorros, de la cual tú podías disponer en algún momento cuando a lo mejor te hacía falta, pues cuando yo me casé, por ejemplo, compré la vivienda, compré muebles y tal, y me hizo falta y saqué un dinero que después seguía aportando con el dinero que nos descontaban de la nómina, más una pequeña cantidad extra para ir reponiendo ese dinero. Con lo cual, al final, cuando nos fuimos cada uno, cuando se cerró la azucarera, pues nos encontramos ahí con un dinero que teníamos ahorrado en realidad. Al margen, en las nóminas, pues evidentemente se reflejaba lo que se pagaba de seguridad social, de IRPF, todo eso. Si había algunas dietas, porque hubiera alguien que hubiera venido de fuera o algo excepcional que hubiera podido suceder por horas extraordinarias, todo eso se reflejaba en las nóminas. Con la llegada de la democracia, pues empezó el movimiento obrero a distintos niveles y eso, en el que yo me involucré también, además de en el movimiento obrero, partidos políticos y eso. Y bueno, pues tuvimos de todo. Las negociaciones con empresas, bueno, no eran difíciles, en algunos momentos sí fueron difíciles, pero normalmente hay que tener en cuenta que el sindicato vertical todavía siguió unos años hasta que empezaron a formarse y a estructurarse los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, la CESUD, al que yo pertenecía, Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores. Y claro, eso requirió un tiempo, eso no, es algo que no se hace de un día para otro. Entonces, pues, entre el tiempo que duró el sindicato vertical y lo pronto que se cerró ya la azucarera, pues pudimos a lo mejor tener una actividad de 5 años, 6 años, en el que yo, por ejemplo, pues tuve que ir muchas veces, por ejemplo, a Madrid para reunirnos todos los representantes sindicales del azúcar. Aquí teníamos un movimiento importante también porque casi todos los trabajadores estábamos afiliados a algún sindicato. Entonces, pues claro, fue un momento en el que además se cerraron otras azucareras,
queríamos apoyar en todos los sentidos a los demás compañeros de otras azucareras y eso. Lo que pasa es que estábamos también bastante limitados en ese sentido. Quiera que no, no teníamos la fuerza necesaria, como porque había 3 o 4 azucareras, San Luis, la de Montero, la de Salobreña, nosotros, y claro, tampoco éramos ya tantos trabajadores aquí. A lo mejor aquí en esta azucarera en los últimos tiempos pues quedábamos 30 y tantos, 32, 34 trabajadores, y las otras que eran más pequeñas pues incluso menos. Entonces la verdad no es lo mismo que otras empresas como la celulosa, que arrastraba muchísima gente. Nosotros no teníamos ese potencial. Y bueno, aunque en la azucarera del Pilar la relación no era tan mala con la empresa, llegábamos a acuerdos y eso, pero claro, era una sociedad muy grande a nivel nacional. Las otras empresas azucareras de aquí pues eran familiares y algunas veces pues claro, ellos decían cerramos, esto ya no es estar, y se cerraba y punto. Nosotros tuvimos la oportunidad pues de que si se cerraba este centro podíamos ir a otro y todo eso se negoció y tal, pero los otros no, los otros no había otro sitio donde ir, y bueno, cada uno después se buscó la vida como pudo cuando fueron cerrando, pero no era lo mismo, no era lo mismo. Pues cuando vino la noticia del cierre, a nosotros, a los administrativos, no a cultivos, pero a los de administración se nos encargó pues todo el cierre de ejercicio y de todo. Y bueno, pues la sensación al principio pues era como de un gran vacío, de una gran incertidumbre de qué iba a pasar, si íbamos a seguir en otros centros de trabajo, si no, como claro, la gente, yo no tuve demasiados problemas porque yo lo tuve muy claro, yo no me iba a ir ni a Madrid, ni a Benavente, ni a ningún sitio. Había hecho ya un curso de fontanería y dije, yo me quedo en Motril. Además mi mujer no quería ir a ningún sitio y dije, bueno, ya, seguro que me busco la vida como sea. Pero claro, había gente, yo tenía 30 años, había gente que tenía 50, 60 años, y eso te produce una incertidumbre grandísima, porque ahora mueve toda tu casa, dónde te vas, en qué circunstancias, en qué condiciones, tienes que adaptarte a un sitio nuevo, y claro, a la gente pues la veías preocupada, la veías nerviosa, sin saber qué iba a pasar en realidad. Sí, bueno, aquí se realizó una escena de una película llamada Cuba, protagonizada por Sean Connery. Y bueno, fue una escena en la que entraba parte de la Revolución Cubana, y vinieron con unos caballos que estaban algunos en unas condiciones, los pobreticos, pero bueno, y la expectación fue grandísima. También tuvieron que elegir a algunas personas como figurantes en la escena, que pasaban de unos sitios para otros, y todos querían figurar ahí y tal. Y fue muy interesante, vamos, así a nivel curioso, ¿no?, de anécdotas y tal. Pues por ejemplo, estaban tomando
una escena de la puerta esta de entrada a la fábrica y pusieron unos petardos en la puerta para simular unos disparos y tenían que hacer la toma un poco lejana, y en el momento en el que iban a realizar los disparos, que iban a saltar los petardos dentro de la puerta y tal, se asomó la hija del químico a la ventana y se fastidió la escena. Así que sí, fue curioso, fue un rato, en realidad fue un rato mientras la preparación toda la mañana de decorados, de gente, de tal, y entraban, por ejemplo, recuerdo que había unos coches así de aquella época, americanos muy grandes, y entraban a toda velocidad dentro de la fábrica, que era un espacio cortísimo, desde fuera de la cancela, pero entraban a mucha velocidad, frenaban de golpe aquí delante, y bueno, fue divertido, pero la escena de la niña asomándose a la ventana, esa niña, pues sí, la verdad, lo recuerdo eso con cierto humor y cierto cariño, la verdad. Sí, sí. Mi padre era trabajador también administrativo de la azucarera y coincidió, bueno, él murió en 1975, en septiembre, yo entré en febrero de 1976 y resulta que ocupé la misma mesa en la que trabajaba mi padre, con todos los recuerdos de su estancia en la azucarera, su misma máquina, su mismo pisapapeles, todo. Me emociono un poco al hablar de mi padre, ¿sabes? Sí, bueno, eso es que no sé de qué manera surgió la oportunidad para muchas personas que habían trabajado antes de la guerra, pero que no costaban en ningún sitio, pues de recibir una paga, una ayuda mensual o algo así. Entonces empezó a venir muchísima gente que había estado trabajando y que casi todos estaban registrados en un libro de personal que se iba elaborando justo antes de la guerra y la posguerra también, en esos años del 36, 40, 40 y algo, que existían lo que se llamaba no sé si seguirá llamando a alguien así, la Casa de la Perra Gorda, y que entonces cotizaban una pequeña cantidad y claro, no tenían ni nóminas ni tenían nada, no tenían nada guardado porque no había documentación en realidad, pero la suerte de que se guardara un libro donde reflejaban los nombres de estas personas. Y entonces pues a mí me encargaron de llevar esta parte de la administración que se salía de todos los conceptos que teníamos y pues tuve la oportunidad de tratar con mucha gente, pero casi todos los que vinieron figuraban, pero cuando se te caía el alma a los pies era cuando había alguien que no figuraba en el libro y le tenías que decir, mire, no puedo hacerle el certificado de que usted estuvo y tal, pero ¿cómo que no? Si yo estuve en el año 41, ¿qué tal? Y no tengo nada, y entonces era ese sentimiento de empatía que te da por la persona que ves que dices, madre mía, eso era bastante duro, pero bueno, se compensaba a mí me daba una gran satisfacción cuando leía el nombre y decía, mire, que está usted aquí, que va a conseguir una paga y tal. Y sí, la gente, pues aquello, porque era además una persona que había trabajado en el año 40 aquí, era yo una persona mayor y una persona que a lo mejor no tenía ningún ingreso y le decía, mire, que va a cobrar usted
le hacía el certificado y se iban. Y eso, pues, la verdad es que a mí me produjo una gran satisfacción, excepto en los casos que no figuraban, por lo que fuera, pues la verdad es que fue bastante satisfactorio.